Entonces María no tenía prácticamente ningún valor. No tenía ningún valor, más allá de su eventual belleza física por su adolescencia. Pero para Dios era el ser más indicado para participar con su humanidad en la encarnación del Verbo de Dios. Era el ser más apropiado. Un adolescente con poco prestigio social, con un nivel socioeconómico bajo, imperceptible a la vista de los poderosos, dependiente de su marido, que estaba por casarse, temerosa de la sociedad, frágil, débil. Este fue el ser que Dios escogió. Lucas 5:32 dice, Cristo, no he venido a llamar a justos sino a pecadores. María era pecadora, sí era pecadora. Santiago 2:5, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo? María era pobre, sí era pobre. Primera de Corintios 1:27, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo y Dios ha escogido lo débil del mundo. María era necia, era de entendimiento corto para las cosas de Dios. Sí, era de entendimiento corto para las cosas de Dios. Era débil ante el mundo, era una mujer débil. María era esto, y Dios irrumpe en su creación para asegurar que la paternidad es totalmente divina. Que los hombres, en este caso María, no aportó nada para que Cristo pudiera nacer, más que la humanidad. Eso es el aporte de María, la humanidad, la fragilidad humana. El versículo 31 le dice el ángel, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Y María responde en el versículo 34, ¿cómo será esto? Pues soy virgen. En otras palabras, María dice, nunca he tenido relaciones sexuales con un hombre. Y sí es cierto que estoy comprometida con José, pero todavía no estoy casada con él y no hemos dormido juntos. Entonces, ¿cómo es que va a hacerse esto posible? La respuesta más clara a esta pregunta la encontramos en el versículo 35. Lee el versículo 35, dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios irrumpe en su creación, en una virgen, para que no haya duda de la paternidad moral, espiritual y física de Cristo. Es hijo del Altísimo, no es hijo de José. Él tiene un Padre divino, por eso Cristo es divino. Y de María heredó la humanidad. Dios eligió irrumpir al nacer de una virgen que no aportó ningún prestigio social, económico, intelectual, relevante, ningún aporte moral y o espiritual, para que no hubiera duda de la absoluta paternidad de Cristo. El mismo Cristo se llama a sí mismo Hijo de Dios. En el Evangelio de Juan 5:18 dice Cristo, también llamaba a su Padre, también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, el Padre de Cristo es Dios, es Dios. María aportó la humanidad, un cuerpo como el de nosotros. Número 4, vamos en el 4. Número 4, estamos viendo cómo llegó Dios, cómo entró Dios a la humanidad, aquí al universo. Número 4, Dios irrumpió en el universo enviando a su Espíritu Santo con poder divino para que la Virgen María concibiera de él un hijo, enviando al Espíritu Santo. Esto es muy interesante, hermanos. Escuchen esto. María pregunta en el versículo 34. Nuevamente vamos a ver estos dos versículos, 34 y 35. Dice, ¿cómo será esto? Pues soy virgen. El versículo siguiente debe ser una de las declaraciones más misteriosas e importantes que se hayan escrito en toda la historia. María, ¿estás preguntando cómo? ¿Cómo va a ser esto del nacimiento de Cristo? Bueno, en realidad la pregunta no es una pregunta de incredulidad, sino una verdadera duda, puesto que era virgen, ya lo explicamos hace un rato. La respuesta está en el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dios mismo, su Espíritu,
Dios mismo, su Espíritu, con el poder de hacer lo imposible, tomará el lugar de un Padre humano y de una forma pura, de una forma santa, invisible, misteriosa, hizo que María quedara embarazada con el Hijo de Dios. Ahora, lo que estamos diciendo aquí no es lo que estamos diciendo es un acto creativo. Es un acto creativo. No es un engendramiento. No es un engendramiento que se engendró. No es un engendramiento, es un acto creativo del Espíritu Santo. Así que no pienses, por favor, que hubo una especie de cohabitación entre María y el Espíritu Santo, donde hubo una especie de relación sexual, como se dibuja en las religiones o en los mitos paganos, donde los dioses vienen y se relacionan con los humanos y nace un semidios. No está hablando de eso. Eso es un engendramiento. Aquí está hablando de una creación espontánea, una creación de la nada. Fue la creación de un ser humano haciendo aparecer de la nada la fecundación del óvulo de María. Haciendo aparecer de la nada la fecundación del óvulo de María. Algo parecido, te estarás preguntando, ¿cómo puede ser esto? Bueno, la Biblia nos muestra algunos ejemplos. Algo parecido sucedió en Génesis 1, en la creación. Es el mismo poder, el mismo Espíritu Santo. Y es muy similar lo que hace el Espíritu Santo con la tierra que lo que hace con María. Dice Génesis 1:2, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios, y esa es la misma imagen, se movía sobre la superficie de las aguas. Algo así como lo que hizo con María, la cubrió. Ese mismo poder que creó los cielos y la tierra de la nada, solamente con la palabra, fue lo que hizo posible la concepción de María. Pero nuevamente aquí, escucha esto, no se te vaya a olvidar, el énfasis está en el Espíritu Santo. El énfasis está en el Espíritu Santo. Él es el poderoso. Pero la concepción virginal solo es el inicio de la forma en cómo Dios irrumpe en el mundo. Sigue leyendo el versículo 35. Dice, por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. El niño que nacería o que nació será conocido como Hijo de Dios. Será conocido. La segunda persona de la Trinidad, que hasta el momento no se había dado a conocer en la historia judía, no se había dado a conocer la segunda persona, el Hijo, por fin hace su entrada oficial en el universo. Hebreos 1, versículos 5 al 6, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él, y él será hijo para mí? Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Lo asombroso es que este niño engendrado por el Espíritu Santo será conocido por las personas como Hijo de Dios. Pero él, desde antes de nacer, ya era Hijo de Dios. Ya era Hijo de Dios, porque Él es Dios. El versículo, Salmo 2:7, había hablado de Cristo como el Hijo de Dios antes de nacer. Si el Salmo hablaba de Cristo como el Hijo de Dios, quiere decir que cuando Él nació, ya era Hijo de Dios. Así como el Padre comienza a ser Padre cuando tiene un hijo, ¿no es verdad? Por ejemplo, ustedes, papás, de aquí levanten la mano, ¿quiénes son papás? Varios, ¿verdad? Gracias, bájenla. ¿Cuándo comenzaron a ser padres ustedes? ¿Cuando tenían 15 años? Bueno, a menos que hayan tenido al bebé de 15 años, ¿verdad? ¿Cuándo comenzaron a ser padres? Cuando nació el hijo, ¿verdad? Cuando nació el hijo. Ahí comenzaron a ser padres. ¿Y el hijo cuándo comenzó a ser hijo? ¿Cuándo comenzó el hijo a ser hijo? Levante la mano, ¿quiénes son hijos? Pues todos. ¿Cuándo comenzaron ustedes a ser hijos? Cuando nacieron. Ahora escucha esto. De la misma manera,
si Dios Padre comenzó a ser Padre, es porque estuvo presente el Hijo. ¿Sí se entiende eso? Si Dios Padre fue Padre, es porque ya tenía el Hijo. Pero el Padre es eterno, entonces también el Hijo es eterno. Pero el Padre es santo, pero el Padre es Dios, porque es eterno. Entonces el Hijo también es Dios, porque también es eterno. Pero el Padre es santo, entonces el Hijo también es santo. Esto es, lo que estamos queriendo decir es, cuando Cristo nace, Él ya había existido desde antes de la fundación del mundo. Cristo siempre ha existido. Cristo siempre fue el Hijo. Aquí lo que está diciendo el ángel es, esta es la entrada oficial, pero Cristo siempre ha existido. Cristo siempre ha sido Dios. Cristo siempre ha sido santo. Y esta es su entrada oficial. Lo que te estoy diciendo, María, es que Dios, hecho carne en tu vientre, lo vas a dar a luz. Eso es lo que estamos diciendo. Juan 6:18 dice que Cristo también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Dios irrumpe en el mundo siendo 100% humano por parte de María, pero al mismo tiempo siendo 100% Dios, santo y eterno al mismo tiempo. Creado humanamente por el Espíritu Santo, creado humanamente, creado su cuerpo por el Espíritu Santo, su cuerpo, pero su ser, su espíritu siempre ha sido, siempre ha existido. ¿Sí se entiende eso, verdad? Ok. Estamos viendo entonces cómo irrumpe Dios en el mundo. Número 5, y con esto terminamos. Dios irrumpe en el universo haciendo lo imposible. Dios irrumpe en el universo haciendo lo imposible. Probablemente esto que estamos diciendo es demasiado, o tal vez algunas personas no lo alcanzamos a entender. Es complicado, porque en realidad no estamos acostumbrados a hablar en términos de eternidad. Oye, pues entonces, ¿fue o no fue? ¿Es o no es? No, y esa es la pregunta de los filósofos, ¿ser o no ser? Ahí está el dilema. Y probablemente muchos no lo vamos a entender, y es normal que no lo entiendas. Si no lo entiendes a la perfección, está bien. Si lo entendieras a la perfección, serías Dios. Es más, nunca podremos comprenderlo a ciencia cierta, al 100%. No sabemos exactamente cómo sucedió esto. Esa creación no lo sabemos, solo nos la podemos imaginar. Por eso en el versículo 37 el ángel le dice a María, que seguramente María estaba con una cara de perplejidad, ¿no? El ángel le está diciendo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y se posará. Y María, ¿qué me estás diciendo? Entiendo las palabras, pero no comprendo. Entiendo, pero no comprendo. ¿Qué me estás diciendo, ángel? Y dice el versículo 37, le dice a María, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Encontramos una sentencia tajante que no deja lugar a la duda. La desorientada María no pudo escuchar mejores palabras que las últimas del ángel. Para Dios ninguna cosa será imposible. María, ¿no entiendes esto? No te preocupes, para Dios nada es imposible, nada es imposible. Dios preparó el mundo desde antes del inicio del tiempo para esta imposibilidad. Génesis 18:14 dice, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Job 42:2, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Jeremías 32:17, Señor Dios, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con gran poder y con tu brazo extendido, nada es imposible para ti. Y el ángel le está diciendo a María y a todo aquel que lee estas palabras. ¿Estás leyendo estas palabras? Dios te está diciendo esto. Ha llegado la hora en que se cumpla el hecho más imposible. Dios entrando en su creación como parte de ella porque tiene un cuerpo físico, pero sin dejar de ser Dios para rescate de tu pecado, para rescatarte de tu pecado. Jesús, la palabra Jesús significa el Señor salva, está delante de ti. La gracia del Señor está cerca.
Dios ofrece una relación diferente a los pecadores que se arrepienten. Una relación que no es como un juez que condena, sino como un Señor que perdona. ¿Que por qué celebramos la Navidad? ¿Por qué celebramos la Navidad? Porque Dios se acercó con nosotros, los pecadores, a través de su Hijo, santo, eterno como el Padre, haciendo lo imposible para salvarnos de la muerte de nuestros pecados. ¿Qué celebramos en la Navidad? Celebramos que Dios haya tomado la iniciativa de traernos este nacimiento que nos da vida. Eso significa Navidad, nacimiento que da vida. Celebramos que Dios no se acercó como un juez sin misericordia, que vendrá como un juez. Dios vendrá, Cristo vendrá como un juez, pero en primer lugar se acerca como un Señor misericordioso, como un Señor compasivo. Establece una relación de bondad para aquellos que responden como María. ¿Cómo respondió María? Versículo 38. Aquí está tu esclava. Es la palabra literal. Aquí está tu esclava. Soy indigna, soy insignificante, no entiendo cómo sucede esto, no siento en mi cuerpo la transformación, soy débil, no soy un dirigente importante, vivo en la incertidumbre del mañana, planeo las cosas y no me salen bien. Pero Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hoy se te está presentando esta oportunidad, invitado, invitada. Hoy Cristo te está anunciando. Cristo ha venido al mundo. Dios ha entrado haciendo lo imposible al mundo. Está en el mundo para salvación de pecados. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo quieres festejar la Navidad? ¿Sin Dios o teniendo una confianza de que en realidad esa Navidad fue para ti? Ese nacimiento fue para ti, fue para que tú nacieras de nuevo.